buenas tardes, bienvenidos a esta 12ª sesión de Universo Cine, que es de esta etapa nueva de Universo Cine, que es el proyecto de cultura cinematográfica de la Universidad de la Comunicación. Y bueno, desde esta ocasión estamos en el Foro UC, aquí en Zacatecas 120, en la Colonia Roma, que es como nuestra segunda casa, con las fabulosas pantallas LED que tenemos acá atrás para la realidad virtual. Y este día vamos a hablar de uno de los festivales pues, de avanzada, de cine de vanguardia, de cine, digamos, que reta al espectador y que también educa, ¿no? Porque es un festival de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país, y que ya cumple su 13ª edición, que se realizará del 1 al 11 de junio próximos. Ya estamos a poquitos días y tenemos el gran privilegio, el gran gusto de tener con nosotros a su directora general, Abril Alzaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. No, muchísimas gracias, Sergio Raúl, Pablo, por invitarnos a este espacio. Estoy impresionada con el lugar. Con tanta luz. Está increíble, la verdad es que estamos súper contentos de visitar la Universidad de la Comunicación. Creo que es una universidad bastante hermanada y que tenemos muchos vasos comunicantes con ella, y la verdad estamos muy contentos de estar aquí presentando FICUNAM, que no quiero espantar a los espectadores, porque cuando les decimos que los vamos a educar es como una cosa así muy imponente. Yo creo que más bien les estamos ofreciendo una experiencia diferente que normalmente no tienen en las salas comerciales. Eso es lo que queremos, invitarlos a ver otras cinematografías, otras culturas, otras narrativas, otros acercamientos también al arte cinematográfico y sobre todo a una experiencia. Creo que lo que ofrecemos son experiencias diferentes, posibilidades de conversar, de profundizar en algunos tópicos o en algunos temas, y también de entender que el arte tiene muchas formas, y aquí les presentamos una variedad bastante más amplia en cuanto a formas, y eso pues también. Y a veces eso puede ser, como dices, retador, pero también creo que puede ser un apapacho, porque pues es ahora sí que otro viaje. Sí, una ventana muy diferente, ¿no? Que encontramos en la pantalla. Y también está con nosotros, como cada semana, Pablo Mondragón, ya no tan recientemente desempacado, pero que acaba de ganar la Biznaga de Plata en España, en Málaga, y a mejor música original, ¿no? Entonces, pues también bienvenido. Coordinador de la maestría en escritura cinematográfica. Sí, ya no voy a decir que le pagué para que diga eso todas las veces. Pero no me ha pagado, me debe dinero. No supe que le pagué tanto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, súper bienvenida. Nosotros también estamos así, no creas. Normalmente lo hacemos en la casa UC y creo que vamos a hablar seriamente para hacerlo aquí siempre. Y bueno, rápidamente, Abril nació en México en 1973, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Durante su primera etapa de trabajo se especializó en producción, dirección y edición de televisión y video educativo, documental e institucional. Trabajó, entre otros, para MTV, Nickelodeon, la Comisión de Derechos Humanos, CIMCINE, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, UNICEF, Zagarpa, Sedesol y Promusaje, espero haberlo pronunciado bien, así como para artistas audiovisuales independientes. Ha desempeñado cargos como funcionaria pública en la Dirección General de Televisión Universitaria, en la Coordinación de Universidad Abierta y de Educación a Distancia y en la Coordinación de Difusión Cultural, dependencias todas ellas de la UNAM. Actualmente es coordinadora ejecutiva de la cátedra, fue coordinadora ejecutiva de la cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM, y desde hace 5 años es la directora general del Festival Internacional de Cine UNAM, que va a realizar ya su 13ª edición. Qué susto, ¿eh? Una larga historia. Últimamente me han dicho que qué siento con este número cabalístico, y la verdad es que nunca lo había pensado, que es el número 13. Sí. Y la verdad, desde que me lo empezaron como a preguntar, dije, híjole, sí, es un número mágico. Y tengo que sentir algo, ¿no? Con este 13. Hay ahí como unas vibras, no es cierto. Una cábala, sí.
No, bueno, cabalístico. la verdad es que estamos emocionados. Yo siento que ya llega a un momento de consolidación el festival. Ya no es estos festivales nobles o que empezaban a plantear una nueva forma de reinterpretar, digamos, los festivales de México, de la Ciudad de México. Ujú. Yo creo que ya es un festival con una identidad muy definida, con una vocación también muy directa y que pues ya estamos, yo creo que cosechando y ya la gente sabe un poquito a qué va a FICUNAM, ¿no? Bueno, eso es lo que pensamos, que ya hay un público también ahí formado y lo que queremos es cada vez ampliarlo un poco más, llegar a un poco más de gente y invitarlos, seguir invitando a que nos reunamos, a que vayamos presencialmente a ver el cine. Sí creemos, estamos convencidos de que no es lo mismo el cine en tu pantalla individual que de manera colectiva, viéndonos las caras, comentando la película después de verla, Sí. en el lobby, no sé, ese tipo de actividades que hay que remontar después de una pandemia de 2 años, casi 3, en las que estuvimos metidos, ¿no? Sí, que se realizaron ediciones primero virtuales y luego ya híbridas, ¿no? Así es. De hecho me estoy acordando que la última actividad a la que yo acudí, antes de que ya no hubiera ninguna actividad, no solo en Cultura UNAM, sino en general en el ámbito cinematográfico, fue el Seminario del Público del Futuro aquí en el Cine Tonalá y alguna función también en Ciudad Universitaria, y nos cayó la pandemia. Y nos cayó la pandemia y a los 3 días nos mandaron a nuestras casas. A todos. Todos. Sí, fue de lo último que hubo, ¿eh? Sí. Fue un poco traumático, quiero decir, porque empezamos con una euforia así del 10º aniversario, Sí, claro. felicidad absoluta, y conforme fueron avanzando los días, se fue como transformando pues el mundo entero, porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando, y de pronto se acabó y a su casa, a dormir 3 años. Pero ¿cuál es la enseñanza que le da a los festivales? Alguien nos decía de Anima Studios, ¿verdad? Nos decía, es que con la pandemia los procesos que teníamos de producción de cine animación se adelantaron unos 5 años mínimo, ¿no? ¿Qué pasó con los festivales? Porque de repente empezó a haber festivales que se cancelaron como Cannes, ¿no? Hasta que no hubiera chance de que el público regresara digamos, a las salas, pero también hubo otros, no me acuerdo si fue Rotterdam, que decidieron irse a las plataformas, ¿no? Yo creo que hubo una necesidad de reinventarse y de entender el momento que estábamos viviendo. Y también de entender que había una necesidad de sentirse conectado con el exterior. O sea, cuando te mandan a recluirte a tu casa, de pronto necesitas algo que te haga sentir que eres parte de una comunidad. Y eso fue un fenómeno muy interesante que también se fue deteriorando, y eso es una de las cosas que tenemos que revisar, porque al principio fue nuestra salvación. El cine fue nuestra salvación y todo lo que tuvo que ver con la cultura puesta en digital fue nuestra salvación. Era la forma de sentirnos que no estábamos solos. Mucha gente llegó en una depresión, yo creo que profunda, por este sentimiento de aislamiento. Sí. Ahora, ya que nos fuimos acostumbrando a que todo estaba a un clic de distancia, En la sala. en la sala de tu casa, también creo que se empezaron a trastocar estos fenómenos de sentirnos parte de una comunidad. O sea, al principio fue una necesidad y después como que también ya fue muy cómodo pedir la comida, pedir el cine, pedir, no sé, o sea, todos los servicios estaban ya a un clic de distancia, y de pronto siento que eso nos ha mermado nuestra capacidad de empatía con el otro, nuestra capacidad de entender que hay otros seres alrededor de nosotros y de sentirnos parte de una comunidad. Yo no me cansaré de decir eso una y otra vez a los chavos adolescentes de secundaria, preparatoria, inicio de licenciatura. Fue tremendo digamos, este aislamiento, Sí. y creo que necesitamos volver a sentirnos parte de algo más allá que seamos nosotros mismos. Y creo que la cultura es un súper buen pretexto para convocarnos a reunirnos y a sentirnos parte de algo grande. Y para cuestionarnos, ¿no? ¿Quiénes Claro. somos? Y bueno, en fin. A mí me gustaría, fíjate que hace unos años hicimos un estudio de festivales de cine
nos dimos cuenta de cosas interesantes. Hay muchos festivales, como un genérico, que no tienen personalidad, ¿Ah, sí? aunque pareciera que sí. Hay algunos que obviamente tienen toda la personalidad del mundo y tiene que ver con el esfuerzo durante el festival, lo que hacen alrededor del año, cosas de branding casi también, ¿no? Cosas de marketing incluso, de comunicación. Pero desde ese enfoque me gustaría preguntarte, ¿cuál es la personalidad de FICUNAM? Y hay un ejercicio muy sencillo que se usa en marketing. Si fuera una persona, ¿cómo sería? Descríbenos. Yo creo que sería esta persona no conformista, que está buscando, súper curiosa, que está buscando siempre algo más, que está como ávida de confrontar algo que lo lleve un paso más allá, ¿no? Creo que eso es FICUNAM, porque es la cinematografía que no has visto, ¿no? Es como, a ver, si esto ya lo vimos, entonces esto ya no nos interesa tanto. Queremos otra cosita. No sé, el cine expandido, por ejemplo, ahorita lo que estamos buscando es, bueno, la experiencia inmersiva, donde el cine se salga de la pantalla y empiece a dialogar con otras artes, como la danza, como la música, como las artes visuales, ¿no? Las artes escénicas, la literatura. Eso estamos buscando un poco en el cine expandido. Y eso le da también al espectador como una motivación más de, pues, si, o sea, esto no lo voy a poder ver en la sala de mi casa, ¿no? Esta experiencia en donde se conjugan todo esto. Entonces, bueno, vamos a ese pasito y cada vez como una locura más, algo una capa más de cuestionamiento o de experimentar en el lenguaje, ¿no? No conformarse con las narrativas que ya hay, bueno, vamos a buscarle otra cosa. Eso estamos buscando y yo creo que esa persona no conformista, osada, como que trata de ver un poquito más así, hacia el horizonte más allá, eso, ¿no? Yo creo que así la describiría esa persona. Y creo que, en efecto, FICUNAM era de los festivales que tenían personalidad y de entrada es por la selección que tienen de películas, ¿no? Y un poco se parece, la razón percibida tiene que ver totalmente con lo que dices y nada más para expandir, ¿no?, la respuesta. A nivel formato, ya hablaste de lo expandido, ¿qué más está haciendo FICUNAM? Que curioso, ¿no? ¿Qué más hace? Bueno, ahora que siempre se ha dicho, bueno, FICUNAM trae como lo más radical y lo más vanguardista, de pronto empezamos a ver que lo narrativo en nuestras competencias se iba imponiendo y estábamos dejando un poco de lado una parte de la vocación y de la esencia de FICUNAM, que era la parte experimental, ¿no? En formato. O sea, de pronto ahora México ponía como una de los requisitos que fuera largometraje. Eso ya te acota un poco las posibilidades del lenguaje y nos empezó como a hacer falta esta libertad, esta posibilidad de que puede ser algo muy cortito, de 5 minutos, bueno, no de un minuto, pero algo muy cortito o algo muy largo, ¿no? Porque también había duraciones en largometrajes que no podíamos incluir. Y entonces nace Umbrales. Nace Umbrales como una muestra de este cine que pues, es muy radical, más en un carácter no narrativo, que invita al espectador pues, más a una parte sensorial, ¿no? O de otro tipo, como más radical, también muy, en algunos casos como muy política, no sé, ciertas cosas que, pero sobre todo formalmente en el formato, cosas que salían de la cuadratura que normalmente vemos en los largometrajes. Ya de por sí FICUNAM no distingue entre documental, no ficción, ficción, porque también pues buscamos mucho estos entrecruces, ¿no? Estos diálogos y estas experimentaciones formales, pero ya en Umbrales es así como nos sacamos, ahora sí que nos soltamos el pelo y ahí estamos ofreciendo yo creo que también una selección de lo que no se puede encontrar normalmente en una cartelera cualquiera, ¿no? Como que sí necesita su foco, su acompañamiento. Siento que un festival en una universidad da las posibilidades pues de dialogar, de arroparlo, de discutirlo, que a lo mejor una cartelera comercial que vas a comer palomitas no te da, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también estamos
innovando, y esta edición además le agregamos el carácter competitivo. Hay una competencia de vanguardias cinematográficas mexicanas. Sí, que digamos es un espacio para incluso, estoy pensando en el caso de Rubén Imas o de Juan Más Sepúlveda, de cineastas que en general, Yulene misma, ¿no? La Isola, se han vuelto no solo gente interesada en que sus películas estén programadas en el FICUNAM, sino que no se pierden las demás películas, es decir, se están volviendo también para los cineastas que quieren seguirse formando y que quieren seguir como nutriéndose de la cultura cinematográfica, es un punto específico también para ellos, para críticos de cine, ¿no? Está el foro de la crítica permanente, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Y tienen muchos espacios de diálogo y de exposición, ¿no? De experiencias, de tendencias, ¿no? Que esto le da un carácter muy fresco al festival. Yo quiero pensar que sí, o sea, una de las cosas que siempre ha tenido FICUNAM desde que nació era este espacio, le llamamos como académico, luego nos da miedo decirle que es académico, Ajá. pero en realidad es la posibilidad de que el público dialogue con los creadores y también de que los creadores dialoguen con otras experiencias y posibilidades de, pues, de entender los procesos creativos, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante, poder exponer a, no sé, a cineastas mexicanos, a las posibilidades o a las propuestas de gente de Europa del Este o de Asia o de África o de Latinoamérica, que normalmente no hay estos espacios para el intercambio, y eso lo promueve muchísimo FICUNAM desde el primer momento. Estas masterclasses, ¿no? De la posibilidad de que los grandes creadores con una trayectoria de muchos años puedan abrirse a dialogar con el público y con otros creadores, pues eso ha sido desde siempre. Ahora siento que ahí también nos hemos expandido. Al principio eran como 3 conferencias magistrales y después se sumó el foro de la crítica, que era muy necesario en ese momento. Siento que ese foro de la crítica y ese espacio de, pues, reflexionar sobre cómo estamos escribiendo y cómo estamos reflexionando sobre lo que vemos en las pantallas se ha ido asentando. También tenemos un concurso de crítica cinematográfica. Fósforo, sí. Y del cual han salido varias plumas que ahorita ya vemos y reconocemos, como que algunos de sus pininos también los hicieron ahí. Entonces, bueno, ahorita tenemos el espacio de Agora FICUNAM, porque ya no nada más tenemos el foro de la crítica, no nada más tenemos estas masterclasses con la cátedra Berman, sino que también tenemos el encuentro punto de vista, que también empieza a meter otras miradas, otras formas, pues, de narrar desde otros lugares, que también nos parece muy importante, ¿no? Digo, sobre todo ahorita, dar un espacio, por ejemplo, a las representaciones queer o a las representaciones feministas o a las representaciones, pues no sé, de seres que no se identifican con algo que ya está establecido, ¿no? O que van más allá. Bueno, en estos espacios los empezamos a reflexionar y sentimos que es importante también esta parte. Y además tenemos ahora FICUNAM Pro, en donde metemos al seminario El Público del Futuro, que con eso empezamos, pero ya nos asociamos también con el Locarno Academy, el Industria Academy, que también es un espacio de profesionalización, y Catapulta, que también está ayudando a los proyectos en desarrollo, impulsar pues proyectos, a catapultarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, nos hemos ido expandiendo. Suena que por pronto será FICUNAM más. Espero que todo no. lo que se vaya sumando. Que regularmente los festivales tienen alguna retrospectiva, ¿no? Pero ustedes tienen 5 este año, ¿no? Albert Serra, que por cierto ya estuvo en el Tamayo, ¿no? Pero que ahora va a dar una masterclass con Gabino Rodríguez. Saudat Ismailova, ¿no? El colectivo Cine Mujer, que también, pues, es poderosa su Ya su merecían propuesta, un ¿no? reconocimiento y una exposición, así como en retrospectiva, yo creo, ese colectivo. Sí, Marguerite Durá, que
que bueno, pues es una escritora, pero que tuvo toda esta relación con el cine muy importante y sobre todo por el tipo de perfil de testimonios y de literatura que hacía, ¿no? Y déjame ver que se me movió tantito, me falta la última que es, Kinuyo Tanaka, ¿no? Que también, es decir, son autores que ya, o sea, merecer una retrospectiva quiere decir que ya tienes una obra sólida, una obra de años y una obra pues muy identificable, ¿no? Sí, y una obra que yo creo que da un legado ya a la cinematografía, o sea, ya son cinematografías que tienen una importancia y que han influenciado o han sido pilar para lo que sigue, ¿no? Yo creo que Saudade a lo mejor es muy joven y ha llegado recientemente a la escena cinematográfica, pero llegó con una aportación poderosísima y que creo que vale la pena ver todo lo que ha creado. Tenemos una Kinuyo Tanaka, que es una actriz muy reconocida japonesa, que casi con su trabajo como actriz podemos ver la historia del cine japonés. Lo puede recorrer, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero ella da el salto a la dirección cinematográfica gracias al poder que tenía, digamos, como actriz, pero empieza a retratar algo que en ese momento no se retrataba, esa mirada de las mujeres y su papel en la sociedad japonesa de los años 50 y de los años 60. Creo que es una aportación importante y es una mirada que en ese momento no se tenía, ¿no? Y que gracias al poder que tiene, la puede de alguna manera imponer. Y eso, bueno, yo creo que hay que reconocérselo. Tiene 6 películas como directora y eso es lo que vamos a presentarles, restauradas. Yo creo que vale muchísimo la pena esa retrospectiva. Y bueno, Marguerite Duras también, sí, una escritora que entra al cine como escritora, como guionista. Primero, ajá. Pero que ve que los directores no están reflejando en pantalla su visión sobre lo que ella está escribiendo y dice, no, a ver, con permiso, yo necesito que esto tenga esta perspectiva, esta mirada, esta forma también. Tiene cualidades, digamos, formales también muy diferentes, Marguerite Duras, y bueno, yo creo que esto es lo que van a poder ver ustedes y apreciar. Ustedes, y estaría increíble que además vengan a esta conversación que se tendrá con Andrea Picard y con Satomi Miura sobre estas dos cineastas que creo que vale mucho la pena. Hay más de 150 películas este año, de 48 países, pero de esas 42 están en competencia. 60 son estrenos, más las 5 retrospectivas, los 6 eventos de cine expandido y 5 películas comisionadas por el festival. Platícanos un poco de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la música sinfónica o en los museos, en las galerías, te comisionan obra. Pero los festivales de cine, muy pocos lo hacen. Pues a ver, justamente pensando en este universo de cine de experimentación, es difícil. IMCINE ha estado trabajando por sacar convocatorias de cine experimental, que creo que todavía no la han podido aterrizar. No sé si estoy diciendo una mentira, porque sí estaban tratando de sacar una convocatoria de cine experimental, pero no sé si la sacaron o no este año. Y bueno, pensando en eso, en que no hay estos espacios, porque el cine experimental no se rige bajo estos preceptos de un guión estructurado, con un presupuesto súper estructurado, que puedes filmar en 5 semanas o 4 semanas o 3 semanas, dependiendo de la duración. O meter en una carpeta de las que pide IMCINE, sí. Eso no es posible, No. porque la forma de creación normalmente de estos proyectos puede tener muchas posibilidades y muchos puntos de partida y muchos puntos de llegada también. Entonces, a veces no es fácil decir, bueno, necesito tanto dinero porque no sabes cómo justificarlo exactamente en qué. Y bueno, las instituciones a veces necesitan cosas como mucho más precisas. Entonces, pensando en eso, dijimos, bueno, vamos a hacer una posibilidad de comisión de obra con presupuestos muy acotados, muy chicos, pero buscar a cineastas que quieran con este presupuesto hacer algo. A veces hay temáticas específicas, todo
parte de un programa que tiene la Coordinación de Difusión Cultural que se llama Síntesis y que básicamente es un programa que busca la interconexión o relación de diferentes disciplinas artísticas para crear una obra, ¿no? Ese es su punto de partida. Entonces, con nosotros, con FICUNAM, lo que hacemos es, bueno, el cine cómo se relaciona con, hemos hecho algunas con la música, en el caso de Lucrecia Martel, que es una de las películas que vamos a presentar ahora en FICUNAM y que por cierto se estrenó en el Festival de Venecia el año pasado. El punto de partida era el cine con la danza o la coreografía y eso le dio un punto de partida a Lucrecia Martel para hablar de los pues movimientos rutinarios en un trabajo un poco tedioso como podría ser una camarera de piso en un hotel. Y bueno, de ahí saltó a varias cosas y ya verán de qué se trata el cortometraje. Siento que eso es lo que da la posibilidad, la experimentación, que a partir de algunas premisas saltas y el resultado puede ser una cosa completamente distinta. Y no pasa nada, yo creo que el cortometraje está increíble y bueno, ya verán. Otras han sido con como la literatura. En este caso fue mucho más abierto y tenemos una animación en stop motion, por ejemplo, de Niles Atalá, que está muy interesante, o una conversación entre mujeres de pueblos originarios de un colectivo Lumbre, con Luna Marán y Cassandra Casasola, son varios el colectivo que hizo este documental, muy interesante sobre las problemáticas que hoy viven las mujeres en esas comunidades y cómo se vinculan con la vida cotidiana y con la vida también como de gestión pública que tienen en estos pueblos originarios. Entonces, bueno, también está muy interesante. Y la otra comisión, ahorita se me está olvidando. Es que me acordaba de la de Luna y la de Lucrecia. Se me borró, pero bueno, el chiste es que estamos también expandiéndonos hacia la posibilidad de la producción, que es también una producción que no encuentra espacio en otros lugares. No queremos sustituir ninguna otra convocatoria, simplemente como que abrirle cancha a este cine que también se está haciendo y que no encuentra posibilidades. O sea, suena a una plataforma semillero. Entiendo el miedo de decir académico, ¿no? Porque parece que no educa, pero sí educa, ¿no? O sea, jala de alguna manera la carpetita hacia ciertos lugares inimaginables. Yo recuerdo alguna vez en la cátedra Bergman, escuchando a Shigeru Emayashi, y jamás se me va a olvidar esa plática, ¿no? Como compositor, todo lo que o sea, contribuyó en mi carrera, ¿no? Digamos, una plática. Y ahí quiero ir a otro punto que tiene que ver con el impacto. Desde el punto de vista, o sea, están en la UNAM, ¿no? Es académico, hay una experiencia académica. Muchos festivales, pues lo que hacen después de que termine el festival es ¿y cuántos espectadores vinieron? ¿No? ¿Y cómo pasó? Saco lo de Shigeru Emayashi como para preguntarte ¿qué se está haciendo en el sentido de medición de impacto creativo, social? Digo, me parece que es un tema gigantesco, pero cuéntame. Pues mira, te diría que a partir de que necesitamos, de que nos hemos ido expandiendo, también hemos necesitado expandirnos en las alianzas. Y las alianzas piden mucho este tipo de cosas, ¿no? Medidores o indicadores de impacto. Obviamente está la asistencia del público, pero también está digamos, como las olas que se generan después del festival, porque las pláticas las grabamos y no nos las quedamos. Nosotros las ponemos a disposición en las plataformas, tanto de TV UNAM, como de la Cátedra Bergman, como de, por supuesto, FICUNAM. Y eso vamos viendo que pues, va teniendo después consultas y sí tiene pues, un impacto inmediato, pero también tiene un impacto pues, en el tiempo. Y sentimos que esta forma que también desde siempre en la Cátedra Bergman se venía haciendo esta pues como memoria de todo lo que se dialoga, de todo lo que se expone, pues lo hemos ido, o sea, a veces perfeccionando, dándole otro tipo de canales. Por ejemplo,
TV UNAM tiene su canal de YouTube, pero también ya lo subimos a la televisión, que eso no lo hacíamos antes. Ahorita ya tenemos una alianza con TV UNAM y con eso podemos llegar a otros lugares, esas reflexiones. También con Canal 22 tenemos ahí una alianza en donde también, además de programar las películas, programamos las conversaciones. Y vamos viendo que eso también tiene un interés, ¿no? Y bueno, siento que ahí vamos poniendo nuestro granito de arena para que no se quede solamente en las 4 paredes, en donde estamos, o sea, en el recinto en donde estamos llevando a cabo la plática, sino explotarla y llevarla más allá. No somos para nada egoístas con eso. Son las actividades que no ponemos jamás, digamos, a la venta, son de entrada gratuita, y siento que eso también ha ido formando públicos y formando cineastas también y formando creadores, porque no solamente vienen cineastas, muchas veces vienen de otras disciplinas para brevar de ahí y empezar a enriquecerse y también empezar a hacer como cruces, talleres, ¿no? También tratamos de involucrar talleres y estas cosas de profesionalizar, no solamente digamos, al espectador de a pie, sino a quienes programan, a quienes curan, a quienes distribuyen. O sea, también empezarles a cambiar la mentalidad de que aquí hay un otro cine que también merece ser visto, que también merece ser llevado a otros lugares, presentado de manera correcta, que no por ser experimental, que no por ser independiente, por ser, no sé, películas de bajos recursos, tienen que exhibirse en mala calidad o en malas condiciones, sino hay que buscar la profesionalización y que el espectador siempre se lleve la mejor experiencia. Entonces, bueno, hay como muchos frentes que hay que atender y bueno, vamos poniendo un granito de arena porque no es que estemos resolviendo para nada el mundo, pero sí estamos tratando de aportar ahí algo en todo ese ecosistema que es el cine. Que parte entre estas colaboraciones, pues está Movie, que es una plataforma pues muy afín al modo de programar del festival y que sí es una plataforma que se distingue de las demás por su curaduría y por el tipo de propuestas que le da a sus suscriptores, ¿no? Así es, bueno, a mí me gusta muchísimo como el eslogan de cine hecho a mano, ¿no? Hay una curaduría ahí que no es de algoritmo, Sí. ¿no? Sino que hay alguien que está reflexionando sobre cómo poner en pantalla algo y cómo de toda esta producción que se está haciendo, porque nunca habíamos tenido tanta producción en el mundo, bueno, cómo sacar de ahí lo que pensamos que vale la pena o lo que piensan que vale la pena y ahí sí comulgamos muchísimo, por supuesto, con esta plataforma, porque pues hay como intereses y curiosidades afines, ¿no? Fíjate que importa mucho en los mercados de contenido, que he estado ahí en algunos, la discusión todo el tiempo entre pasillos, porque oficialmente no es así, es que todos los contenidos son iguales. O sea, no sé si en particular el algoritmo, ¿no? Pero hay un status quo donde viene desde las escuelas, me parece, ¿no? Desde los formatos, desde los apoyos, desde un montón de cosas, y lo que va generando, pues son de repente hay muchísimo dinero para hacer un montón de contenidos, mucha gente que tiene un montón de ideas que quiere hacerlas y cuando lo ejecuta, pues resulta que son iguales y no interesan, ¿no? Entonces pareciera que espacios como Ficunam, en este ecosistema, ¿no?, que le llamaste, pues es donde están las novedades, las ideas. O sea, creo que hay un vínculo ahí súper relevante, más allá de, ay, soy muy curioso y me encanta ver lo nuevo, ¿no? O sea, que sí debería o podría o supondría inyectar una energía muy particular, súper necesaria, ¿no? En entornos donde están volteando para todos lados y no encuentran. Sí, bueno, yo creo que hay una homogenización. Hay una homogenización que la industria, yo creo que sin a lo mejor, no sé, sin darse cuenta o dándose cuenta, porque hay modelos que ya se sabe que son redituables. Y entonces pues hay que volverlo a hacer porque ya se sabe que eso es lo que va a vender, eso es lo que quiere la gente. Y esto de lo que quiere la gente, siento que es como una especie de bucle, porque entonces no le das la posibilidad nunca al espectador de experimentar algo nuevo, ¿no? Y como que cuando se lo empacas, dices que algo nuevo, ya lo empacas como el distinto, y en esta sociedad hoy en este momento, lo distinto
causa mucho miedo. Una de las cosas que yo creo que también FICUNAM pretende es perder el miedo a lo distinto, perder el miedo al otro, perder el miedo a lo que a lo mejor te confronta con tus creencias de toda la vida. No hay que perder el miedo a confrontar las creencias de toda la vida. O sea, está bien cambiar de ideas, está bien cuestionarse si a lo mejor hemos vivido pensando una cosa y, oye, y si no es así, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué nos da... ¿no? Entonces yo siento que FICUNAM está pensando en ese sentido y en los modelos también. O sea, ¿por qué no se pueden cambiar los modelos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que si se viene haciendo así hace más de un siglo, ¿por qué no pensar que podría ser diferente? O que se pueden combinar esta cosa con esta otra, ¿no? Como que esto cruza los cables y causa mucho miedo en muchos sentidos. Y una de las cosas que yo veía ahora con la inteligencia artificial y esta cosa de que en muy poco tiempo la gente va a poder hacer sus películas diciéndole, oye, a ver, yo quiero una película que me hable de esto, esto y esto, porque es lo que a mí me gusta. Quiero una peli que entre a FICUNAM. Eso no sé si va a poder lograrlo. Pero quiero una película así, así, asado, y entonces que me la haga. Entonces, ¿en qué momento el espectador va a poder ver algo diferente, que lo conmueva, que lo remueva, que lo, no sé, que lo cambie de posición? Vamos a estar en un bucle cada vez más aislados de los demás, de un pensamiento diferente. A mí me aterra de la inteligencia artificial, eso me aterra. Y dejarle al algoritmo o a la inteligencia artificial lo que vamos a ver me causa repelús, porque siento que efectivamente eso nos está deshumanizando o nos va a llevar a una deshumanización. Entonces, bueno, yo digo que hay que cambiar, ahora sí que hay que cambiar el chip y abrirnos a, pues ahora sí que a la sorpresa. Que además tiene razón, o sea, las fórmulas se agotan además. O sea, cuando la gente piensa, voy a hacer este tipo de películas, comedia romántica mexicana tipo, o bueno, no, comedia de clases mexicana tipo Los Nobles, o tipo Derbez, ¿no? Alarraqui o Derbez, pues resulta que con la pandemia ya no venden. Y el tipo de películas que venden son otras. Lo mismo pasa con los superhéroes, ya tienen que hacer películas de una familia china en multiversos porque ya la fórmula se está agotando y la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Entonces, este asunto de hacer otro tipo de propuestas tiene que ver también, no con arriesgarse, sino que es un proceso natural del cine. Si no hubiéramos tenido un Ciudadano Kane o una fórmula secreta, claro, el cine estadounidense o mexicano no hubiera tomado otras rutas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante estos espacios como Catapulta o como Locarno Industry Academy, ¿no? Platícanos un poquito sobre cómo se seleccionan los proyectos, cómo se plantea una convocatoria, porque todos esos procesos son bien interesantes porque ahí es donde vas definiendo después los resultados que vas a tener, ¿no? Sí, bueno, las convocatorias, pues hay como varias discusiones previas. O sea, justamente qué es lo que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar, a quién queremos convocar. Y bueno, eso en todas las convocatorias, ¿no? Sí. Yo le decía a Maximiliano cuando dijo, no, es que tenemos que hacer una convocatoria de umbrales. Y al principio le decía, bueno, a ver, nada más dime cómo vas a distinguir umbrales o vanguardias cinematográficas mexicanas de Ahora México. Porque si siempre nos hemos definido como un festival radical de vanguardia, no sé qué, o sea, ¿cuál es el distintivo entre una competencia y otra? Y bueno, eso implicó pues una discusión para poder llegar a la convocatoria, cómo plantearla, digamos, ya el hecho de decir, ok, esta tiene un tiempo definido, esta no, eso ya te da como una apertura y te distingue de las cosas, ¿no? De entrada nos dio salida a una serie de reclamos de cineastas que decían, oye, pero si yo no hago una película de 50 minutos, entonces ya me quedé fuera, ¿no? Había un rango que justamente es el más experimental, que no estaba quedando en la posibilidad de Ahora México.
Entonces, bueno, eso ya fue una característica. Pero, no sé, ese es un ejemplo de cosas que vamos discutiendo y que vamos aterrizando en convocatorias para poder llegar y definir muy bien. En el caso de la profesionalización, como el Industry Academy, bueno, ya ellos tienen un modelo y decíamos, bueno, ¿cómo lo aterrizamos a proyectos que sean afines con FICUNAM, ¿no? Había ahí una preocupación de Locarno, de FICUNAM, ¿cómo hacemos dialogar estos dos festivales que yo creo que también son muy afines en su curaduría, en su forma de entender el cine. Y bueno, también ahí aterrizamos, si íbamos a tener una convocatoria solo para México, si era para Latinoamérica, cómo encontrar el equilibrio entre México, que a nosotros es un espacio que nos importa profesionalizar, con Latinoamérica. También cómo hacer que el Locarno Industry se alimente o se nutra de las posibilidades que ofrece FICUNAM. El tipo de invitados que tiene FICUNAM es un tipo de invitados que ayuda mucho a esta visión que queremos como introyectar de distribución, de un tipo de distribución, de exhibición, de un tipo de exhibición, de una curaduría. Entonces, bueno, creo que ahí vamos también aterrizando un poco quiénes nos interesa, cómo nos interesa, y vamos dialogando este tipo de cosas. Igual Catapulta y bueno, y el Seminario del Público del Futuro, también ahí como Que intereses. también hubo convocatoria, ¿no? Ahora. Sí, hubo convocatoria para proyectos de exhibición, ahí sí, pues sobre todo, bueno, estábamos buscando que fueran nacionales, hay un interés particular, aunque se abrió un poquillo más también. Sí, porque hay proyectos de Perú, de Argentina, Sí. hasta de Madrid hay uno, ¿no? Sí. Pero pienso un poco en que es muy diferente, pues, que invites a la gente a platicar sus experiencias, a que les pidas que presenten un proyecto de lo que quieren hablar, ¿no? Pues sí, porque hay que armar un programa. También, o sea, los dos, a la hora de hacer digamos, el escaneo de todos los proyectos, de ver cuáles son los perfiles, hay una parte en donde dices, ok, sí, digo, porque había proyectos, yo no estuve en el Seminario del Público del Futuro, pero platiqué con Paula Astorga y platiqué con Isabel, y me decían, hay unos proyectos increíbles, pero de alguna manera tienes que conformar un grupo que te permita que a todo el grupo le puedas dar como algo, una orientación. Entonces, bueno, vas eligiendo, no es que haya proyectos malos, la verdad es que hubo muchos proyectos buenos, pero bueno, ahí también hay un criterio de la conformación del grupo. Igual en el Locarno Industry, lo mismo, ¿no? O sea, necesitas conformar un grupo a partir del cual puedas plantear un programa que a todos les sirva, ¿no? Hay algunos que son más orientados hacia hacia la curaduría, hay otros que son como un poquito más orientados hacia la distribución, dependiendo de tu universo, cómo vas planteando el programa también, ¿no? Los objetivos del programa. Son un poco programas hechos a medida del grupo, los dos, con digamos, primicias, o digo, principios como de origen, de decir, ok, por aquí va a ir el Seminario del Público del Futuro este año, y sobre eso vas eligiendo el universo de participantes y de proyectos, ¿no? O sea, como la paradoja de muy abiertos, pero también cerrado a algo específico, ¿no? O sea, esa capacidad se me hace increíble. Y pensando en todo esto que dices, como si fueran los ingredientes de un chef, ¿no? Que va a ser este ecosistema. Cuéntanos algún detalle en cuanto a que para ti debe ser lo más obvio para todo tu equipo, pero de cómo hacen distinto, una plática, así de simple, ¿no? O sea, hay una plática de una película, suena el formato que haría cualquier festival, digamos, pero ustedes cómo la diseñan, qué hay distinto en eso, además con toda la experiencia que tienen con la cátedra Bergman, en fin. Bueno, justo iba a eso.
Siento que el hecho de que no sea un único grupo, digamos, organizador de las conversaciones, sobre todo todo lo que tiene que ver con el ágora y todo lo que tiene que ver como la parte pública, es súper interesante y súper rico tener rebotes, ¿no? Planteábamos, por ejemplo, la charla de Margarit Duras y Kinuyo Tanaka. Yo quería hacer como un cruce de miradas porque finalmente son dos mujeres que ya no están con nosotras, que no iban a poder ellas dialogar con el público. ¿Cómo le hacemos para acompañar las retrospectivas, para que la gente se dé una idea del contexto histórico, del contexto social, más o menos andan por las mismas fechas, las dos, aunque son miradas muy diferentes, no son como punto y contrapunto, formalmente son muy distintas, pero yo tenía como ganas de hacer una cosa así, platicando con Mariana Gándara, me dice, oye, está increíble, si viene Andrea Picard, nos decía Max, ella sabe mucho de Margarit Duras porque nos la invitamos, y platicando así salió, bueno, necesitaríamos a una especialista en cine japonés, ¿por qué no hacemos como una entrevista cruzada? O sea, ahí hay como, se va alimentando y son ideas que surgen pues, de la discusión colectiva, que creo que eso es súper rico y necesario para este tipo de ejercicios. O la idea de Albert Serra, ¿no? Decíamos, bueno, ¿a quién vamos a invitar a hablar con Albert Serra? O sea, no está fácil, es un personaje pues que trae ya también una idea muy estructurada de sí mismo y del cine que hace. Y ahí también surgió la idea, por ejemplo, de Mariana Gándara, oye, y si invitamos a Lázaro Gavino, podría ser interesante, son un par de irreverentes, yo creo que podrían platicar sobre lo que es la dirección de actores, no sé, hay como que varios temas que normalmente Albert Serra no abordaría, si no es así. Y creo que al final fuimos tanteando con otras, Movie está también presentando, entonces fuimos así como que planteando, con el propio Lázaro Gavino le hablamos, oye, y me dice, oye, a ver, espérate, porque ¿de qué voy a hablar? Si hay, o sea, hay algunas cosas de las que yo no sé, no, pero mira, si lo planteamos desde acá, como que ya le gustó la idea y bueno, vamos a hacer esa conversación. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante, pero creo que tiene mucho que ver con poner en la mesa elementos, ingredientes y muchas cabezas a pensar en algo que pueda ser, pues, no sé, algo diferente también, porque yo creo que conversaciones con Albert Serra, pues, ha habido, acaba de haber una, ahorita en el Museo de Mayo, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Un poco fue pensando en eso, ¿no? Cómo sacarlo de por ahí. Y yo creo, bueno, yo confío en que va a ser una conversación interesante, como provocadora, como yo creo que son ambos personajes. Y así, bueno, cada una de las actividades que vamos proponiendo tiene mucho que ver pues con el momento, qué está presentando, cuáles son los tópicos que podrían atravesarse y no sé, también nos dimos cuenta, creo que un poco tarde, pero nos dimos cuenta que estábamos teniendo la edición pues en el mes de junio, que es el mes de la diversidad, y de pronto empezamos a ver, oye, qué chistoso que esto y esto y esto y esto y esto esté apuntando, o sea, que está orbitando en ese canal, pues deberíamos de dedicar algo al cine queer, a las representaciones queer. Nunca hemos hablado de esos temas en FICUNAM, ¿por qué no lo abrimos y armamos una mesa a ver qué nos puede aportar, no sé, por ejemplo, Simone Jaikume, que viene de jurado, pero también viene a presentar un cine expandido del cuerpo y vaya, no binario, ¿sabes? O sea, entonces vamos integrando todas esas cosas y poniendo en la mesa ingredientes que yo creo que pueden hacer un gran banquete para todos aquí. Pensaba la palabra buffet. Pues sí, yo creo que sí es el buffet para que todo el mundo se atasque. Sí, porque al final, digamos, al tener un recinto universitario como sede principal, ¿no? Que obviamente hay muchísimas sedes, ¿no?
ya hablaremos de eso, pero a mí me queda muy en claro que evidentemente ha habido un cambio en el país, un cambio de régimen, de presupuestos, de administración, que a muchos proyectos cinematográficos los ha afectado de manera sobre todo económica, ¿no? Y por eso tenemos tantos amparos y cosas, ¿no? Desde tu perspectiva y dentro del espacio del ámbito universitario, ¿cómo ha cambiado en estos años con la pandemia y con el cambio de régimen en México la perspectiva de hacer el festival? ¿Y ha habido afectaciones o no en tema presupuestal y cómo se han saldado, no? Sí, que es una pregunta compleja. Oye, ¿y pagan los impuestos bien? Ay, sí. A ver, bueno, sí ha habido modificaciones, ha habido cambio de lógicas y creo que eso, pues, obviamente hay damnificados. En esos cambios de lógica hay damnificados. Pero bueno, hay películas, ¿no? En los campos de refugiados. No, bueno, hay películas y yo creo que eso es algo que no hay que perder de vista. Sí hay afectaciones, pero estamos produciendo como nunca en la vida. Es que el año que se extinguen los dos fondos principales se hacen 259 películas, o sea, como nunca antes en la historia. Ahí hay algo que yo creo que necesitamos analizar. Y yo creo que lo que está faltando en este momento son espacios y mesas de trabajo, mesas de reflexión, hacia dónde queremos llevar el cine. Siento que se ha producido como nunca. Sí. Ahora, ¿qué tipo de cine se está produciendo? ¿Quiénes están detrás de esas grandes producciones? ¿De dónde viene el presupuesto más fuerte? Y yo creo que eso no se está analizando con la profundidad. Efectivamente, hoy por hoy hay un presupuesto muy importante. El mayor presupuesto viene de Eficine. Claro. Hay que analizar qué significa Eficine. Eficine es un estímulo para las empresas que van a invertir en el cine. ¿Y eso qué implica? O sea, si la última palabra la tiene la empresa, ¿en dónde va a poner ese impuesto que tendría que ser del Estado o que es del Estado, pero que ellos deciden ponerlo en un lugar? ¿A cambio de qué? De que diga que fue apoyada por esta empresa con el estímulo fiscal, no sé cuánto. La empresa lo que busca es un proyecto con el que se identifique y sea afín a sus principios, a sus valores, a su visión de país, de cultura, ¿y eso qué significa? O sea, ¿cuáles son esas películas? Ellos lo que quieren también es ver algún tipo de retorno. O sea, no están invirtiendo por caridad de helada, ¿no? Ellos están invirtiendo porque quieren ver algún tipo de retorno. Y ese retorno es ver vinculada su marca a un tipo de filmografía o a un tipo de película. Un tipo de película que tenga mucho alcance. Y esas películas que tienen mucho alcance son las de fórmula. Y que les dé prestigio. Bueno, ¿sí? Para la satisfacción, ninguna, con ninguna sucede eso. Ninguna lo logra, ¿no? Bueno, no, o sea, sí ha habido películas, sí ha habido películas que tienen un retorno y que dan un prestigio a estas. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que tienen proyectos que valen la pena, que no tienen un vínculo con ninguna de las empresas? Es que es súper interesante porque el formato que nos vienes, o sea, que compartes, ¿no? Que tiene FICUNAM, está pensando en todos los flancos. O sea, está pensando en la formación, está pensando en la exhibición. Cada vez en más. Está pensando en las películas. No, claro, y cada vez más, ¿no? Porque justo lo que se necesita no es por decirlo así, ¿no? Como un tentáculo de un pulpo ahí que ofrezca algo, si no está todo lo demás al mismo tiempo. Entonces, ese ecosistema del que mencionas, hijo, pues eventualmente se podrá convertir en un formato, y también ahí jugamos un poco a lo que no nos gusta de la industria, pero replicable, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si se hace una franquicia de ese ecosistema donde son totalmente otras reglas, otros paradigmas, otra manera de acercarse? ¿Y qué pasa? No, bueno, iba todo esto, que está el Eficine y estamos produciendo más que nada, pero ¿y qué pasa con la preservación? O sea,
ya tenemos un chorro de películas, ¿están llegando al público? ¿Cuántas se estrenan? ¿Están resguardadas en Cineteca Nacional como manda la ley? No. ¿Están resguardadas? No, digo, yo no lo sé. Se supone que por ley o por obligación tienen que tener un depósito en la Cineteca, pero ¿estamos dando los recursos suficientes para la preservación? Yo no lo sé. A veces yo siento que a la Filmoteca, que es donde yo trabajo, le hacen falta recursos justamente para la preservación. Digo, otra vez, la distribución, ¿estamos llegando a la distribución? O sea, ¿se está llegando a los públicos? ¿Hay una oferta suficiente, basta para el público, para que tenga de dónde elegir, o solamente le estamos recetando las mismas 5 películas en todos lados? ¿Sabes? O sea, y casi todo el presupuesto o el mayor presupuesto está en la producción. Sí. Se ha criticado mucho Focine, se criticó muchísimo que Fidecine se convirtiera, ¿no? O sea, se anulara. Yo tengo ahí sí, no, yo creo que vale la pena. Sí, es más complejo, ¿no? Que Es nada más mucho irte al complejo. extremo de sí o no. Hay Ajá, que discutirlo, hay que ver en dónde están los hoyos negros. Siento que la exhibición es un problema en este país, Sí. un problema muy grave y no le estamos entrando ahí. O sea, estamos muy preocupados porque no estamos produciendo, sí estamos produciendo, ¿qué estamos produciendo? ¿En dónde le mandamos? ¿Cómo descentralizamos también la producción en este país? Porque todo se produce, o sea, pareciera que todo ocurre en la Ciudad de México, en la clase media o en la clase mega baja. Todos son narcos o todos son wannabes, clase medieros queriendo ser algo más. O sea, no hay como de otras cosas, otras preocupaciones. Yo creo que sí, este país es muy rico, muy vasto, hay mucho territorio, muchas culturas dentro de este mismo país. ¿Cómo ayudamos a descentralizar? Siento que una de las cosas que estaba haciendo, o hacia donde se estaba encaminando IMCINE, tenía que ver con eso, pero siento que se necesita ser como más socializado, como más discutido por la comunidad, en donde todos pensemos no nada más en mí, yo y conmigo, Sí. sino en cómo le hacemos para que la cultura de este país se vea reflejada en las pantallas y se preserve. Y hay una memoria de nosotros en la historia, digamos, la memoria cinematográfica. Creo que necesitamos ver el todo y no nada más ver nuestras partecitas, que siento que de pronto eso estaba ocurriendo. Cuando empezó a cerrarse el Fidecine, FOPRO, el FIDE, ajá. y a tratar de hacer una iniciativa de ley cinematográfica más moderna y todo esto, se empezaron a congregar los distintos sectores de la industria para hablar sobre este cambio, este paso, cómo le hacemos. Nos empezamos a dar cuenta que no teníamos, los de festivales, no teníamos ni la más remota idea de cuáles eran las preocupaciones, angustias de los productores o de los cinematógrafos o de las vestuaristas o de los exhibidores o sea, hay como mucha gente involucrada, de los distribuidores, hay mucha gente involucrada que necesitamos platicar, entender los procesos, entender el ecosistema y a partir de eso yo creo que proponer algo que beneficie al cine como patrimonio cultural, no como mercancía, No que también solamente, puede sí. serlo, también puede serlo, pero siento que lo que se está quedando cojo es la parte de la preservación del cine como patrimonio cultural. Que justo se ha convertido en un espacio, el FICUNAM, para albergar aquellas producciones que curiosamente no son casi nunca de alto presupuesto, ¿no? Casi siempre son producciones independientes, de poco dinero, comparado con los encuentran promedios, distribuidores. ¿no? Que no encuentran distribuidores, que nunca van a estar en el duopolio distribuidor comercial, ¿no? Sino que pertenecen a otro tipo de industria, porque yo diría que también es una industria. Ah, no, claro, son parte Sí. de la industria. Y la industria, lo que pasa es que esta industria tiene como una doble característica, porque está la industria como producto comercial, que me parece muy bien que exista, yo no digo que no exista, está muy bien, pero no podemos dejar de lado el otro, o sea, la otra característica de esta expresión, que es la artística y que es la cultural y que es un medio de penetración importantísimo para plantear una identidad nacional. Y que fíjate que con Carlos Hagerman hace 15 días hablábamos justo
de las posibilidades educativas, Claro, ¿no? En el circuito educativo de películas como Home Somewhere Else, ¿no? así es. Educativas, formativas, Sí, sí. y de Concientizadoras. ¿sí? Claro, de identidad también. Entonces, no sé, hay toda una parte que yo creo que sí tiene que ser una política de Estado, pues hacerse cargo de eso.